Está grabando. Sean todos bienvenidos a la Biblioteca Municipal Augusto Roabastos del Centro Cultural de la Ciudad, Carlos Colombino, Manzana de la Ribera. Tengo el gusto, la honra de ser presentador esta noche de la nueva antología de ciencia ficción titulado Nebulum, antología de ciencia ficción que integra varios jóvenes escritores paraguayos como Gustavo Báez Rolón, Samuel Gordón Cañete, José Chirife, Manuel Delgado, Pedro Delgado, Cristian Encina, Marta Violeta Garcete, Mariano Jiménez, Cecilia González, Daily Gress, que va a presentar hoy el libro, Axel Pauch, José Muñiz, Gonzalo Josué Morales Sanabria, Ana Ramírez y Mercedes Rebaño. Nebulum, una obra que sin duda nos adentrará al fascinante mundo de la ciencia ficción. Estos mundos alternos de robots, agujeros negros, distopías, utopías. Una obra en contenido y estructura, fondo y forma que seguramente nos deleitará, ¿verdad? Nos adentrará a ese maravilloso mundo de la ciencia ficción. Me toca hoy presentar a la escritora Daily Gress, quien va a dar las palabras alusivas a esta nueva antología de ciencia ficción Nebulum. Primeramente voy a dar lectura de una breve reseña biográfica de la presentadora del libro. Daily Graciela Jara nació en la ciudad de Asunción el 29 de enero de 1981. Es magíster en lengua y literatura hispanoamericana, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se desempeña como docente en el área de lengua y literatura en varios colegios de la capital y es encargada de la cátedra Metodología de los Estudios Literarios en la carrera de Letras de la UNA. Como actriz, ha trabajado en varias obras de teatro, como Sexo, Embarazo, Veneno y Molotov, dirigida por Silvio Rodas; Morir, dirigida por Mario Santander; y ¿Por qué soy mujer?, dirigida por Teresa Meyer. Es autora de canciones, poesías y relatos inéditos. Publica sus trabajos artísticos en forma virtual a través de un blog independiente cuyo sitio en internet es aotraorilla.blogspot.com. También ha colaborado en eventos de difusión de arte como el Festival Ombligo Lírico, realizado recientemente. El Ombligo Lírico, debemos resaltar que es uno de los encuentros líricos más importantes en el país, que reúne a poetas de distintas generaciones y siempre se realiza cada fin de año. Bueno, sin más, le presento a Daily Jara, quien va a dar unas palabras referenciales de este libro Nebulum. Muchas gracias, querido Alberto, por la presentación y la bienvenida aquí en la biblioteca. Efectivamente, hoy quisiera hablar de todo un hito en el Paraguay, que es nuestra antología
Nebulum, hay que ver que este trabajo es en realidad el segundo del CIFATE, ya que también se ha publicado Cerebros Robóticos y presentado también a la comunidad de lectores. Pero hoy vamos a hablar del Nebulum, es la segunda entrega y es una antología que se enfoca justamente en este género tan hermoso como es la ciencia ficción. Y hay que ver y definir primeramente qué es la ciencia ficción y entender un poquito sus principios para poder también gustar de esta literatura que tiene sus particularidades. La ciencia ficción se configura justamente dentro de un universo imaginativo que se nutre de un complejo entramado de especulaciones acerca del futuro de la humanidad. Es una narrativa de hechos supuestos que se han ficcionalizado a partir de ese apócrifo desarrollo de un mundo futúrico en el que la ciencia, la tecnología y la intervención de otras conciencias y esquemas de vida se han consolidado, dando puntapié a numerosas vivencias que traspasan nuestra primitiva racionalidad, quebrando esos paradigmas arcaicos que laten su último aliento de agonía. Bueno, como saben, la ciencia ficción, cuando se concibe, se proyecta hacia ese escenario del futuro, pero está comprobado que muchos escritores que han hablado justamente de ese futuro próximo han incluso hasta acertado en sus observaciones y en sus ficciones hechos y realidades que ahora son latentes. Por tanto, es un género que te permite reflexionar, dimensionar un poco cómo va a ser la humanidad y también gozar quizás de ese entretenimiento, de ese exotismo que refleja. Bueno, Nebulum es una antología en la que vas a hallar numerosos relatos justamente enfocados en esas sociedades sofisticadas. Muchas de ellas están avanzadas, están digamos, traspasando un poco esos umbrales de la cotidianidad para llevarnos, por ejemplo, a la explicación de las nuevas leyes del universo y del entendimiento de la conciencia humana, quizás también porque esa vibración dimensional del espacio se hace sentir. Al no haber límites, al conocer y traspasar un poco esa región netamente de la Tierra, ya nos vemos universalmente en la unidad. El papel de la tecnología es muy importante, las máquinas, las superinteligencias. En los relatos permean muchísimo la temática de las máquinas y de cómo ellas también pueden incluso hasta resultar un peligro o ser grandes aliadas del hombre. Se incita al lector a explorar estos terrenos interplanetarios con mucha intensidad, despertándonos la curiosidad. Los autores, la mayoría de ellos, autores algunos consolidados, otros noveles, buscan con mucho dinamismo y con mucha creatividad crear esos efectos de transformación justamente en la que avanza la humanidad. Los personajes son redondos, en semiología. Nosotros vemos que un personaje no se mantiene estático, no es plano constantemente, sino que conforme avanza la acción, el personaje también tiene cambios o el medio ambiente le lleva a cambiar, a visionar e incluso trastocar su propia conducta para poder, digamos, sobrellevar el peso del problema.
Bueno, voy a referirme a algunos cuentos de la antología. Como bien citó Alberto, somos muchos, pero voy a hablar de algunos para que les quede esa sed de poder indagar el libro y disfrutarlo. Bueno, un cuento interesante es La pregunta del horror cósmico, escrito por Gustavo Báez. En él, por ejemplo, el personaje es un héroe, pero no un héroe cualquiera, es un héroe cosmonauta que está atravesando una misión que implica peligros a lo ancho de ese horizonte espacial. Algo interesante del cuento es que se alude a elementos incluso de la materia que son totalmente desconocidos o que proyectan otro tipo de naturaleza mineral. La importancia de la energía se hace latente al mencionarse los elementos, el poder sobrenatural, quizás de esos elementos nuevos. Otro cuento que me gustó mucho de la antología es Los genios y el rey, donde familias llegan a un sitio determinado donde está un rey cuya dinastía debe perpetuarse. Los tripulantes parecen como atravesar una especie de portal que los conduce a esa aventura de exploración y a una nueva línea de evolución en la civilización. Hay que ver que la ciencia ficción trabaja muchísimo en esos temas. Sobre todo nos proyecta a esa evolución, a quizás reexaminar nuestra propia realidad para poder entender también la que se viene y quizás no cometer errores, ¿verdad? Bueno, un autor importante de la antología es José Chirife. Un cuento de su autoría es Vida después de la vida. El título bastante visitante, el tema muy actual porque también se hace sentir que si por algún motivo surgiera un cataclismo o la Tierra estuviera en peligro, habría que adaptarse. Entonces, esa capacidad de adaptación del ser humano en ese territorio hostil, ¿verdad?, que hemos heredado por nuestras malas conductas, apelan a que nosotros planteemos o nos cuestionemos nuestra propia ética como civilización. El cuento se enfoca un poco en eso, a esas conductas quizás destructivas con el medio ambiente. Hay escenarios llamados escenarios distópicos, justamente. ¿Por qué distópicos? Porque quizás nos revelan esas conductas y esas conciencias que son totalmente, incluso pareciera que son absurdas, pero que son más reales de lo que nosotros pensamos. Pero a la vez se intenta que el lector reflexione sobre cómo está cuidando el medio ambiente, este frágil planeta que por algún motivo pudiera ya ponerse en riesgo o no existir, o simplemente reinventarse, ¿verdad?, como conciencia planetaria. Perdón. Bueno, ¿qué más podemos encontrar en él? Hay un escritor muy joven, Manuel Delgado, que nos presenta un relato cortito, pero muy profundo en la esencia de ese relato, porque él nos habla del agujero negro y el agujero blanco. Una antítesis, ¿verdad? Pero ¿por qué ese agujero negro? Por su misterio. Los físicos, los astrofísicos intentan explicar qué es un agujero negro. Hay muchas teorías. Algunos piensan que quizás el agujero negro es un espacio de densidad sumamente intenso. Pues bien, en este agujero negro Manuel nos presenta que quizás al traspasar su umbral podríamos encontrar sorpresas. Su mente imaginativa nos lleva hasta ese sitio para nosotros entender
¿Qué será que hay en un agujero negro? ¿Será que empezaremos la vida? ¿Será que ese toroide de la Tierra se está moviendo otra vez hacia su centro y devolviéndonos a eso cíclico? Esas son las preguntas de los autores del Nebulum. Esos son los paisajes a los cuales nos lleva. Entender que estamos proyectados más allá de esa frontera que es nuestra Tierra, el espacio mismo con sus leyes. Pedro Delgado, otro autor del Nebulum, habla de la comida del nuevo orden mundial. Son distopías de ese nuevo mundo, pero a la vez hay denuncia. ¿Por qué? Porque si hay un orden mundial, hay poderes puestos en pugna. Él nos habla de las enfermedades, los fabricantes del cáncer, por ejemplo. Temáticas muy actuales, ¿verdad? En cuanto a nuestra manera de comer, vivir y cómo será en el futuro. ¿Será peor? ¿Será que nosotros nos estaremos acostumbrando a nuevos modelos también de ingesta? Hay una gran sátira a las compañías, las responsables de estas creaciones y las que de alguna forma también contribuyen a esa gran problemática, y nosotros cómplices directos. Bueno, las autoras también se hacen sentir en la antología. Quiero mencionar a Violeta Garcete, que justamente está también en el foro. Ella, por ejemplo, nos presenta la imagen de un planeta de luz, Manruoki, donde la conciencia quizás ha evolucionado, pero ella no lo ve de una manera negativa. Ella lo ve de una manera positiva, porque ese planeta de luz, es un planeta de mucha pureza, es un renacer de la humanidad. Y toda esa memoria latente en la fuerza mística incluso de nuestro ADN, cual si fueran estigmas de un proceso cíclico que implicó ese devenir existencial. Y así es como este cuento de gran belleza literaria nos refleja ese éxodo a un nuevo mundo. Obviamente no quiero dar tantos detalles de los cuentos, pero sí les dejo una pinceladita de sus temáticas. Otra escritora, mujer, muy jovencita, es Cecilia González. Ella titula su cuento ¿Somos únicos? ¿Somos únicos? Hasta se sentiría esta pregunta como una pregunta que ya la damos por entendida, ¿verdad? Pero sin embargo, hay una respuesta que implica una reflexión, y es entender que muchos de los límites del universo escapan a nuestra comprensión. La presencia de otros seres, podemos llamar extraterrestres, o como queramos, o otras conciencias, quizás nobles o no tan nobles, o simplemente límites realizados o límites rediseñados de acuerdo a las estructuras mentales, ¿verdad?, que van a permitir quizás rever nuestra estancia humana llena de desvaríos. Bueno, hay una gran riqueza en la antología, y algo que quiero destacar en Nebulum es que también aquí dialogan varios géneros, no solamente la prosa del propio relato, del cuento, sino que también podemos hallar poemas, también hay pasajes de prosa poética muy reflexivas. No hay que olvidar esas posibilidades expresivas que tiene también la poesía de ciencia ficción, y varios de los autores están cultivando el género
llevándonos a un nuevo territorio expresivo, estético, amplio, en el que sobre todo se hace sentir la originalidad, la paisajística, los efectos que se crean con el lirismo en la ciencia ficción. Se funde un poquito con los temas propios de la ciencia ficción, se replantea, por ejemplo, el tema del destino, las posibilidades del humano en contextos futurísticos, distópicos. Varios son los poetas que están experimentando. José Monín, Cristian Encina, aquí presente también, Mariano Jiménez, David Grace, son algunos de los poetas que escriben cifrando sus ideas con el poder estilístico que tiene la metáfora y los efectos logrados con la ciencia ficción. Vamos a leer algunos. Vamos a leer el de la página 13, 113, no, página 13, perdón. Perdón, 136. Bueno, este poema se titula Azul Plus, su autor es José Monín. Quiero leerles para que puedan apreciar lo que estoy diciendo y a las ideas que estoy aludiendo. Azul Plus. Ese color azul plus que ilumina tu ser invita a desconectar los cables de mi faz. No hay lágrimas en sus ojos, solo un parpadear lento como el antiguo navegador internet. Nada es cierto. Cibernético pensamiento de armar el paisaje perfecto. El viento tapa tu rostro en desuso. Creo entender la vida de otros planetas. Ese color azul plus que se apaga. Observa mis ojos rojos marcando la primavera del holocausto invierno. Y somos inversión descontrolada, escribiendo aquí en esta pantalla mis secretos y el paisaje que se borra con los hologramas. Es Azul Plus de José Monín. Voy a leerles otro de Cristian Encina. Les digo la página. Cristian Encina es muy filosófico incluso porque la poesía que expresa tiene muchas preguntas, pero creo que van más allá incluso de la propia retórica de las preguntas, van hacia nuestra mente misma intentando quebrar paradigmas e incluso cuestionar nuestra existencia. El de la página 86 empieza con una pregunta y dice: ¿existimos? ¿Existimos? ¿Somos parte de una simulación o solo memoria de una energía perpetua? ¿Nuestra mente es creadora de todo lo que vemos o somos la memoria aún latente de vidas pasadas que viajan en ondas por el espacio y el tiempo? ¿Vivimos acaso en un universo intangible, viajando todo el tiempo a velocidades rayanas? ¿O las de la energía oscura? ¿O de la expansión universal? ¿O en realidad somos una materia procesadora y creadora de infinitos momentos que se hilan a lo largo de un tiempo y que ni siquiera existe? ¿Se dan cuenta cómo estos poemas nos permiten también ser parte de los cuestionamientos de la ciencia ficción?
entender sus misterios, o quizás ver ese mapa holográfico que nos envuelve, que difumina lo que nosotros creemos que es realidad. La poesía tiene ese poder de resumir en líneas de versos tanta fuerza del pensamiento. Vamos a leer uno más, el de la página 99, de Mariano Jiménez. Dice: Morten in Astris. Aterido errante en el soplo de las orbes de un rejunte de estrellas ya frías, ciñóse aquel ser. Ya en su atavío enfundado, ya silente en su reposo, vio su antojo conjurados a los ciegos planetas, girando en sorna y en reverencia a su torvo emblema. De súbito, emergió triunfante, campeón de los escombros de la perdida gloria de una civilización ya ida, y entre las ruinas sin fin y las ciclópeas remanencias, tras un postrero grito, fue uno al fin con el silencio. ¿Se dan cuenta cómo las imágenes todas en relación al universo también nos queda esa idea del éter, ¿verdad? Tan grande, tan fuerte en su concepto de ser el todo y ser a la vez la nada. Bien, estas son solo algunas de las muestras que tiene Nebulo, sus escritores, sus obras, que desafían a nuestra comprensión y a nuestra reinterpretación de la realidad. Y sobre todo nos quedan esos cuestionamientos que van a transitar hacia esos mundos posibles, o quizás a entender también lo imposible. Nebulo es un ejemplar sumamente imaginativo, cuya visión única nos va a adentrar al género de la ciencia ficción, y con todo ese místico exotismo, y también, ¿por qué no?, del salvajismo que quizás pudiera detener el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, por esta exégesis que hiciste de esta antología de ciencia ficción, la nueva lanzada, ¿verdad? Nebulo. Quiero también señalar que hoy tenía que estar con nosotros Vincent Ross, que no pudo estar por fuerza mayor, así que le damos nuestro saludo a él en la distancia. Y bueno, más que decirles que este volumen está a disposición aquí en la mesa de presentación, en el hall de entrada, para que puedan aquellos que quieran adquirir el libro. Y les decimos también que no se retiren porque sigue la programación bastante extensa, bien nutrida hoy, con muchas presentaciones que se vienen. Así que le damos las gracias por la presencia y que la sociedad de ciencia ficción, terror y fantasía siga produciendo más libros en calidad y cantidad como Nebulo. Muchísimas gracias.